porque Sí, la idea es que queden, ahora sí, de acuerdo. Ay, pero sin embargo, como le menciono, queda es en mi computador. Yo igual lo puedo subir ok, posteriormente, sí. no hay problema. Esa es la idea. Bueno, por De acuerdo, favor. sí. Y disculpa, sigue, por favor. Bueno. Como les mencionaba, entonces, para lograr observar detalles como los que hay en esta pintura, se necesita esa sensibilidad al contraste. Entonces, lo que les acabo de mencionar de qué significa esa sensibilidad al contraste se traduce en cristiano en que es la capacidad de percibir contornos nítidos de objetos por lo general pequeños. Las personas que presentan alteración en esta sensibilidad al contraste pueden tener dificultades para percibir detalles pequeños, sutiles como texturas, patrones. Y esto finalmente puede desencadenar alteración para reconocer los rostros o caras, leer letras pequeñas, ver elementos o imágenes o en gráficos. La sensibilidad al contraste también es medida de manera rutinaria con optotipos. Sin embargo, hay pacientes que presentan alteraciones visuales a pesar de lograr el 20/20. Y esto es porque hay que establecer una diferencia entre lo que es la calidad visual y la agudeza visual, que usualmente pues no está muy bien definido cuáles son, digamos que es común en la práctica no conocer la diferencia entre estos conceptos. Otra manera de medir la función visual son los deslumbramientos, es mirar la parte de los deslumbramientos o el glare. Esta es aquí nos hablan sobre la discapacidad de deslumbramiento que se define como la reducción de la agudeza visual causada por la luz presente en diferentes partes del campo visual. Entonces, eso es un factor que influye especialmente en la función visual y se va a ver afectado o, digamos, tiene una mayor repercusión en pacientes con edad avanzada o pacientes que tengan cambios fisiológicos, pues ya por la edad a nivel del globo ocular. Existen cuatro tipos que nos menciona el consenso, cuatro tipos de glare. El primero, pues digamos que hay unos que son fisiológicos y unos que ya son patológicos. Tenemos en cuanto a los fisiológicos el deslumbramiento incapacitante. Este ocurre porque hay una dispersión de la luz que se produce a nivel del interior del ojo, produce una luminancia de velo en retina que hace que se pierda. Ahí me están escuchando, qué pena es que me acaba de salir un mensaje que la sesión ha sido cerrada. No, sí te estamos escuchando. Ok, qué pena. Continúo entonces. Bueno, entonces les mencionaba que existe este tipo de deslumbramiento que es fisiológico, que es incapacitante, y esto lo que termina produciendo es una luminiscencia en velo. La siguiente forma es un glare que se define como fisiológico también, pero incómodo, que ocurre cuando la retina transmite información sobre la iluminación, pero esta es demasiado intensa demasiado intensa para el contexto lumínico y el lugar particular. Estos deslumbramientos que acabo de mencionar, el primero y el segundo, aparecen usualmente a la vez, pero de igual forma pueden aparecer de manera independiente. La tercera forma de glare es el deslumbramiento que se causa posterior a las imágenes. Y la mejor manera de entender este es cuando a uno le toman una foto y queda con esa imagen de la luz por un periodo adicional. Esto es de manera transitoria y se debe a una exposición que blanquea excesivamente el fotopigmento macular. Finalmente, en estos tipos de glare tenemos la forma fulgurante. Ya esta es una manifestación muy incómoda, la podemos observar en la parte inferior izquierda de la diapositiva, donde el paciente pues ya definitivamente se siente incómodo, se siente agobiado por esta luz. Y continuamos entonces con estos test de deslumbramiento. El más utilizado es la prueba de BAT, que se traduce también como Brightness Acuity Test. Es un dispositivo portátil que permite a los pacientes leer el cuadro de Snellen o este autotipo con tres configuraciones de luz o tres intensidades. Y esto lo que permite es ver o medir cómo está la agudeza visual en aquellos lugares donde hayan diferentes niveles de luz. Se ha visto pues de que este examen es bastante repetible
es preciso al simular la agudeza visual al aire libre y por lo tanto, tal y como menciona el consenso, termina siendo pues la manera más práctica de evaluarlo actualmente. A pesar de que hemos mencionado que la guía tiene dos componentes, uno para catarata, tenemos uno también para facorrefractiva. Es fundamental evaluar el estado de cristalino en los pacientes que van para facorrefractiva igualmente. Entonces, una, eh, una de las razones es la identificación de la opacidad subcapsular posterior. Si nosotros queremos colocar un lente multifocal, por ejemplo, y esto es algo que menciona, es recomendable identificar que si el paciente presenta o no esa opacidad subcapsular posterior para tratar de limpiar esa cápsula durante la cirugía, ya que en el posoperatorio este componente de opacidad puede afectar el desenlace visual del paciente. Recordemos que estamos en una cirugía en la cual queremos que el paciente tenga el mejor resultado visual y no podremos definir si hubo un mal cálculo del lente, un mal posicionamiento, si el lente está rotado, en caso pues de que sea un lente tórico, o si era la opacidad que me está disminuyendo la agudeza visual. Y pues en estos pacientes usualmente la realización de la capsulotomía termina siendo un poco más compleja. Bueno, ¿qué nos menciona este consenso? Dice que hay dos maneras de evaluar el estado del cristalino. El primero es el LOX, que ya conocemos, y nos introducen también el BCN10 de Barraquer. Voy a hablar un poco más sobre el BCN10, que es el que no conocemos, simplemente para nombrar que él evalúa, le da mucha importancia al componente nuclear, el cual, digamos que gradúa hasta en 10, valga la redundancia, en 10 grados, correspondiente pues a la transparencia de ese núcleo, y ya a la nivel de la opacidad cortical o subcapsular, va a ser, dependiendo de la severidad, en leve, moderado o severo, o sea, 3 niveles. ¿Cuáles son las ventajas de este respecto al LOX? Quizás esta clasificación nos permite incluir otras cataratas que no están dentro del LOX, como unas cataratas brunescentes, unas cataratas morganianas, unas cataratas muy blancas. Ahora bien, entrando ya en lo que son los criterios para definir que un paciente puede operarse o no de cirugía facorrefractiva, el SICAR nos trae los siguientes criterios: ojos présbitas, un consentimiento informado y un conocimiento de los riesgos, detalles adicionales que vamos a mencionar a continuación, estudios complementarios, evaluar que haya una superficie ocular sana, un nervio óptico sano, una retina sana, descartar ojo seco y tratarlo. O sea, aparte de que ellos nos dicen, listo, evalúe la superficie ocular, nos dejan muy claro y en un criterio aparte el componente del ojo seco. Entonces, hablando de criterio por criterio, pues el primero son pacientes présbitas. La cirugía facorrefractiva es una opción para estos pacientes que definitivamente no quieren utilizar gafas. Lo segundo es hablar con el paciente sobre esos riesgos, hablar sobre el consentimiento informado, el paciente lo debe llenar. Hablar de que existe el riesgo de desprendimiento de retina, de edema macular cistoide persistente. La cirugía como tal pues ya trae el riesgo de la endoftalmitis. Se deben hablar de temas como la satisfacción general de los pacientes post cirugía facorrefractiva y de ese periodo de adaptación que va a tener el paciente, porque digamos que no, algo que hay que tener claro es que no es solo colocar el lente y esperar que el paciente al otro día se sienta en total comodidad. Hay un proceso de neuroadaptación que el paciente debe entender y conocer que él va a estar pasando por esto. Se le debe dejar claro que existen otros riesgos adicionales y él los debe aceptar. Estamos hablando de pacientes jóvenes, edades entre las 50 y 54 años, longitudes axiales de 25 a 29 milímetros, pacientes de sexo masculino, miopías moderadas mayores de 3 dioptrías y claramente hallazgos retinales preexistentes que indican de que el riesgo de desprendimiento de retina es mayor. Aquí entonces hacemos un paréntesis en la revisión de este protocolo para hablar precisamente sobre las complicaciones de la cirugía facorrefractiva, y hay unos conceptos y precisamente unos artículos que no se nombran pues en el consenso. Cuando uno lee y revisa este tema de cirugía facorrefractiva en el texto de la academia,
Dice que las complicaciones de esta cirugía son similares a las de una cirugía de catarata normal. Hablan sobre el desprendimiento de retina, pero sí dejan claro de que pueden variar en el porcentaje de su presentación. Teniendo en cuenta lo anterior, es por eso que se quiso traer este estudio sobre factores asociados al desprendimiento de retina en pacientes pseudofacos. Es un estudio muy interesante, publicado recientemente, tiene alrededor de un año, en 2022, y ellos mencionan que hasta la fecha no hay estudios similares que logren evaluar hasta en largo plazo en población latina cuáles son los factores de riesgo para un desprendimiento de retina. Este estudio tuvo un seguimiento de 10 años. ¿Cuál era el objetivo? Como les menciono, identificar factores de riesgo asociados a la aparición del desprendimiento de retina pseudofáquico en pacientes con antecedentes de cirugía de catarata. El método es un estudio retrospectivo de casos y controles de 802 ojos de 783 pacientes con antecedentes de cirugía de catarata. Dejo en claro dos cosas que son los casos y los controles. Entonces, los casos se definieron como aquellos pacientes operados de cirugía de catarata que no tienen antecedente de procedimiento vitreoretiniano ni tampoco tienen desprendimiento de retina previo, que tuvieron un desprendimiento de retina pseudofágico que se definió como presencia de líquido subretiniano bajo la retina, secundario a una rotura de la retina, que permite pues que el vitrio entre directamente al espacio subretiniano. El número de casos fue de 258 ojos y 246 individuos. Eso por una parte. Por otro lado, los controles fueron seleccionados al azar mediante una serie de números aleatorios proveniente del total de la lista pues, de los pacientes operados de catarata que no tuvieron desprendimiento de retina y se definieron como pacientes operados de catarata que no habían desarrollado desprendimiento de retina pseudofágico tras un seguimiento, como les menciono, este estudio a 10 años. Se seleccionó entonces una proporción de 2 controles por caso, se excluyeron pacientes con antecedentes que pudieran generar un sesgo como cirugía vitreoretiniana, cirugía de catarata combinada con otros procedimientos como trasplantes de córnea, cirugías filtrantes o procedimientos del segmento anterior. El tamaño de la muestra se calculó en función de la razón del riesgo relativo de OR, con un OR de 19.9, con un intervalo de confianza del 95%, para el desprendimiento de retina tras la cirugía de catarata debido al desgarro de la cápsula posterior. Usaron un alfa de 0.05, como les menciono, casos y controles una proporción de 1 a 2, y finalmente pues tuvieron una muestra total de 63, 42 controles y 21 casos. Las variables se recogieron datos demográficos como el sexo, la edad, la lateralidad, datos prequirúrgicos, mejor agudeza visual corregida, causa de catarata, fecha de cirugía, complicaciones, antecedentes de desprendimiento de retina en el ojo contralateral. El tiempo de seguimiento se calculó con como el intervalo desde la cirugía, esto pues para los pacientes que fueron controles, como el intervalo desde la cirugía de catarata hasta que, perdón, de los casos hasta que presentaron el desprendimiento de retina. En los casos se tuvo un tiempo de seguimiento de 34, más o menos 31 meses. En análisis estadístico se utilizó pues Stata, la calidad de los datos se evaluó mediante un análisis multivariable. Los valores perdidos y los valores extremos se verificaron por duplicado empleando los historiales médicos. Luego se realizó ya un análisis descriptivo univariante utilizando medidas de tendencia central y medidas de dispersión para aquellas variables cuantitativas y frecuencias y porcentajes para las variables categóricas. En cuanto a los resultados, mencionamos inicialmente estos. La edad de cirugía de catarata entre los casos fue menor que en el grupo de control. Aquí nos mencionan los datos. Los casos fueron entre los 57 más o menos 13 años, los controles entre 67 más o menos 14 años. La edad al desprendimiento de retina fue de 59 más o menos 3 años, con un rango de 6 a 88 años. El tiempo de cirugía de catarata y el desprendimiento de retina tuvo una mediana de 2 años con un rango de 1 mes a 14 años. Otro de los factores analizados fue
los factores asociados, perdona, al desprendimiento de retina pseudofágico. Estos datos, como ven, son muy acordes con lo que como lo que menciona la literatura en general y que mencionamos diapositivas, unas cuantas diapositivas antes, que es el sexo masculino como factor de riesgo y pues elementos como la vitrectomía anterior, antecedentes de desprendimiento de retina del ojo contralateral y pacientes que tuvieron complicaciones intraoperatorias. Aquí ya nos grafican cómo se afecta este desprendimiento de retina dependiendo de la edad. Tal y como nos menciona el artículo, se evidencia que el 57.2% de los pacientes menores a 50 años habían presentado un desprendimiento de retina. Esta proporción va disminuyendo notablemente en cada uno de los grupos de edad. Vemos que en los pacientes de 50 a 59 años ese riesgo o ese porcentaje, perdón, cae al 40%, entre los 60 y los 69 años al 26%, de los 70 a los 79 años llega al 12% y ya en pacientes de más de 79 años es un riesgo mucho más bajo de tan solo el 2.2%. En la gráfica que está a mano izquierda, pues vemos como en color gris más oscuro están los pacientes que no tuvieron desprendimiento de retina y en el gris más claro están los pacientes que tuvieron desprendimiento de retina. Vemos cómo a lo largo a medida, perdón, de que se va aumentando la edad en estos grupos, va disminuyendo la proporción de pacientes con desprendimiento de retina y cada vez ese color gris se va haciendo más pequeño. Este estudio fue publicado con pacientes de la Clínica de Oftalmología de Cali, es un estudio pues, local, me lo comparte el doctor Alberto Castro, retinólogo, y aparte de esos datos, él me envía unos daticos más informales. El primero es una revisión que se llevó también a cabo aquí en Cali, pacientes de la clínica, con una revisión de 73 desprendimientos de retina. Como les menciono, estos datos son informales, pero están en el website del doctor, que ya les coloco el link, está ubicado a mano izquierda de la diapositiva en la parte inferior. Ahí pueden consultar la bibliografía al respecto y también del segundo artículo, de los segundos datos, que ya los vamos a analizar. Entonces, como les mencionaba, se revisaron 73 pacientes con desprendimiento de retina y se vio que el 63% de ellos eran menores de 60 años. El 50% de esos pacientes se operaron con cristalino claro. El promedio de intervalo entre cirugía y el desprendimiento fue muy similar al estudio previo, que es un intervalo de 2 años, y la visión posoperatoria promedio fue de 20/300. Eso por un lado. Ahora, en el website del doctor Castro hay una revisión, él tiene ahí los diferentes artículos y basándose en ellos se tiene la siguiente información, que son el riesgo dependiendo la edad, pero también dependiendo si el paciente es miope, hipermétrope o si el paciente es emétrope. Entonces, en los pacientes miopes, por lo general, es donde vemos un mayor riesgo. Sin embargo, se deja claro que esto depende del nivel o el grado de miopía que tenga el paciente. Por lo menos en este estamos hablando de pacientes con una miopía menor de -3, no son pacientes con miopías magnas, por ejemplo, que sí se ha visto en otros estudios que tienen un riesgo mucho más elevado del que estamos citando a continuación. Entonces, un paciente entre 40 y 50 años miope tiene un riesgo hasta de 110 veces más, entre los 50 y los 60 años hasta 34 veces más, entre los 70 y 60 años hasta 5 veces más. Tal y como vemos, los datos en los pacientes hipermétropes no son tan claros de los artículos que se mencionan en esta presentación del website. No hay muchos artículos sobre pacientes hipermétropes, sí se estudia mucho pacientes miopes, pacientes incluso emétropes. Es por eso que pues queda aquí faltando qué tanto se incrementa en los pacientes hipermétropes menores de 50 años. Sin embargo, sí tenemos ese rango de 50 a 60, donde se aumenta hasta 16 veces.
En los pacientes de métropes muy jóvenes, el riesgo, como vemos, es extremadamente alto. Ese vitrio todavía se encuentra sin ningún cambio pues, degenerativo, por lo tanto el riesgo se incrementa, pero ya después de los 50 años pues cae y de alguna manera se normaliza un poco más y se hace más dentro del rango de lo esperado. Tenemos entre los 50 y los 60 hasta 19 veces más y en pacientes de 60 a 70 hasta 5 veces más. Entonces, esto era lo que les quería hablar sobre ese riesgo de desprendimiento de retina, ver cómo se ve modificado según el grupo de edad. Y ya cierro pues el paréntesis para continuar con los elementos, con los otros elementos de la revisión. Muy importante esta información que nos has compartido, digamos la experiencia acá del doctor Castro, que la hemos escuchado varias veces, pero puntualizando, no solo por grupos de edad, sino pues por estado refractivo, ¿no? Los hipermétropes, miopes o metropes, mira la frecuencia tan alta de DR en los grupos, incluso entre 50 y 60 años. Entonces, digamos que son como información que debemos procesar en cuanto a la toma de decisión de una cirugía facorrefractiva. Digamos, hasta allí. De acuerdo, doctora, gracias. Sí, y finalmente se me olvidó mencionar que la recomendación personal pues, del doctor es no cirugía facorrefractiva en menores de 60 años. Correcto. Otros de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de revisar a estos pacientes, pues me salté una diapositiva, perdón, es revisar la superficie ocular. Entonces debe descartarse ojo seco. El diagnóstico debe llegar a nuestra cabeza ya sea por síntomas o viendo solo los signos. Y es muy importante controlarlo previo a estas cirugías refractivas. Esto puede afectar errores de cálculo del lente y ya en el posoperatorio pues puede afectar el desenlace visual y eso se traduce en un paciente insatisfecho que cree que no se le ha logrado pues el objetivo. Teniendo en cuenta la importancia de lograr esa buena agudeza visual, se deben descartar otras patologías, tanto previo a la cirugía como posterior a la cirugía. Se debe hacer una evaluación exhaustiva de estos pacientes, se deben valorar los movimientos oculares, la córnea, el nervio óptico y la retina. Y aquí ya tenemos el algoritmo que nos plantea este consenso a la hora de mirar cuáles son los exámenes preoperatorios de estos pacientes. Si pensamos en cirugía refractiva, lo más común es que queramos un lente premium, aunque ya vamos a ver pues, de que se plantea la posibilidad de una monovisión, pero siempre pensando inicialmente pues, en lentes premium. ¿Qué debemos solicitar? Una biometría óptica, una queratometría, el recuento endotelial, un OCT de mácula que nos permita descartar membrana epirretinal, retinopatía diabética o degeneración macular. Mm, he visto en la práctica clínica que, digamos, hay algunos profes que quedan muy confiados con su examen oftalmológico, eso está muy bien, eh, pero pues también hay que tener en cuenta que existen hallazgos maculares que son muy incipientes y que finalmente pueden repercutir en ese desenlace visual. Un OCT de nervio óptico se recomienda si hay cualquier hallazgo anormal en el nervio óptico. Una topografía corneal y una barometría. Queremos evaluar cómo está el astigmatismo, si existe un astigmatismo irregular, cómo está esa aberración esférica. Vamos a ver que estos lentes juegan mucho con estas aberraciones en coma, la esfericidad y el ángulo capa finalmente. Se debe tener en cuenta que el quirófano también debe tener unas condiciones ideales, debe haber unas normas en ese quirófano, el microscopio tiene que tener una buena resolución, un buen equipo de anestesiología, equipo de vitrectomía disponible por si hay complicación y además pues el lente de respaldo, ¿sí? En caso tal de que yo no logre colocar un lente premium. Finalmente nos dan este algoritmo en el cual se plantea pues las indicaciones de cirugía de catarata y cirugía facorrefractiva. Nosotros lo vamos a analizar más desde su lado derecho, en el cual tenemos un paciente con un cristalino transparente
que no tiene patologías que contraindiquen una cirugía refractiva, basándonos en el examen que acabamos de mencionar y en los exámenes complementarios que se deben solicitar. Y en caso tal de que todos estos criterios se cumplan, pues ya se puede pensar en realizar una cirugía facorrefractiva. El consenso nos habla sobre las opciones de tratamiento. Claramente la más indicada o la técnica más indicada para este caso es la facoemulsificación, con incisiones más pequeñas, autosellado, menos inducción de astigmatismo, una recuperación visual más rápida, a su vez de que tenemos pues unos resultados más predecibles y estables. A continuación, entonces, empezamos a hablar ya de nuestra parte de la charla de lentes intraoculares. Hasta aquí fue el componente de la guía. Mm, pues ya al final de la charla daremos unas conclusiones tanto de la guía como el resto del tema. Entonces, continuando con la conferencia, tenemos estos factores a la hora de elegir un lente intraocular, dentro de los muchos que se pueden tener. Algunos de ellos son el diseño óptico del lente, el rendimiento visual del lente, los resultados clínicos. Todo esto debe ser basado en el conocimiento académico. Yo debo conocer ese diseño del lente, debo conocer qué tanto rendimiento espero de este lente, estar al tanto de los artículos científicos que me comparen un lente con otro para ver el performance o el desempeño del mismo, la experiencia del cirujano, dependiendo de cómo me ha ido a mí con este lente en lo personal, y claramente del paciente. En cuanto a esto del paciente, es más frecuente lograr que se sientan satisfechos aquellas personas que tienen una muy buena capacidad de adaptación, un paciente que, entre comillas, y por decirlo de una manera más sencilla, pacientes frescos, pacientes relajados, que no son muy exigentes, que no tienen una demanda visual importante, mmm, y que le den un alto valor a la medida en la que nosotros podamos quitarle la dependencia de gafas. Entonces, hay pacientes que se les libera de gafas, ejemplo, digo yo, un porcentaje, 50% de su vida diaria, y quedan muy satisfechos, como pacientes que terminan necesitando gafas solamente para leer una letra muy pequeña y aún así sienten que el resultado de la cirugía pues no fue el esperado. Entonces, tener en cuenta la personalidad del paciente también a la hora de elegir si le vamos a hacer una cirugía facorrefractiva o no. Hay contraindicaciones como lo son pupilas excéntricas, colobomas iridianos, pacientes con opacidades corneales, que tengan algún riesgo de ectasia o sospechas de queratocono. Los estrabismos, acá tenemos que tener una muy buena alineación, no pueden haber desviaciones de la mirada. Los ojos secos que deben ser tratados antes de realizar la cirugía, enfermedades de mácula y en general pues componentes de alteración de polo posterior que ya hemos mencionado. Todos estos son rasgos que hacen que un paciente no sea apto para esta cirugía. Antes de empezar a hablar de lentes, mencionar qué se trata de esto de la curva de desenfoque. Esta lo que hace es medir el nivel de agudeza visual con desviación en un plano miópico y en el plano hipermétrope. Lo que se hace es evaluar la mejor agudeza visual con corrección en un foróptero con gafas de pruebas. Esto inicialmente pues arranca con 0 dioptrías de desenfoque y se va agregando correcciones miópicas o hipermetrópicas en incrementos de 0,5 en 0,5. A medida que se va realizando este desenfoque, se va midiendo la agudeza visual y de ahí, del promedio de estos, donde salen pues estas curvas de desenfoque. Dentro de los tipos de lentes a mencionar están los lentes monofocales. Estas entran como una opción en la cirugía facorrefractiva, dado que pueden ser utilizados para monovisión. Convencionalmente los LIOs monofocales pues otorgan un foco claro para objetos en una sola distancia. Eh, pero hay mecanismos por los cuales o algunos pacientes en los cuales se puede dejar un defecto refractivo residual de un astigmatismo miópico, y esto nos permite tener dos focos, un foco cercano miópico y un foco distal que con astigmatismo,
y esto nos da cierta claridad visual entre estos dos focos. Sin embargo, lo que se conoce de manera, digamos, general es que un lente monofocal, como dice su nombre, es que simplemente vamos a tener agudeza visual en una sola distancia. Ahora hablando de la monovisión como tal, esta se logra dirigiendo el ojo no dominante para cerca y el ojo dominante para lejos. Antes de realizar este procedimiento hay que medir qué tanto se adapta el paciente es ideal pues medir qué tanto se adapta el paciente a este tipo de visión. Se hace una simulación prequirúrgica con lentes de contacto y lo que se busca, dependiendo si es mínimo monovisión o alta monovisión, es el porcentaje residual de defecto que se deja. Entonces, en una monovisión estamos hablando de menos 0,75, en una mini monovisión, perdón, en una monovisión de menos 1,5 dioptrías y en una alta monovisión de menos 2,5 dioptrías. A pesar de que históricamente pues se utilizan lentes monofocales como menciono, es importante aclarar de que no se realizan únicamente la monovisión con estos monofocales. En general, ¿qué podemos hablar de la monovisión? Se ha visto que se asocia con una ligera disminución de la visión a distancia, pero le da al paciente un incremento significativo en la zona intermedia de la visión. Y sabemos que esta zona intermedia de la visión, pues es una zona muy funcional, más, más en este medio o en pues en la época en la que estamos, donde se utilizan mucho las pantallas de computador, que alrededor que están usualmente a unos 66 centímetros o eh, también, digamos, a la hora de mirar el tablero de un automóvil. Entonces, es una visión que finalmente termina siendo muy funcional. ¿Qué pasa con la visión pseudofáquica de un lente monofocal versus intentar una monovisión con lentes multifocales? Pues se ha visto que definitivamente el lente multifocal otorga una menor dependencia de gafas, pero tiene la desventaja de dejarle al paciente unos mayores fenómenos visuales. Sabemos que los lentes monofocales, al no tener esas transiciones ópticas, pues tienen una menor cantidad en comparación, y es bastante pues, diferente en comparación a un lente multifocal que sí usualmente se asocia a estas disfotopsias, ¿no? Entonces, estas serían las diferencias en cuanto a cómo perciben los pacientes basándose en estos dos estudios que menciono. Los lentes EDOF, vamos a hablar de ellos, que son lentes de profundidad de foco extendido, cuentan con una tecnología que permite mejorar el rango de visión, usualmente en distancias intermedias. Este es como el objetivo de este tipo de lentes EDOF. Que como mencionamos, pues es una distancia de trabajo del computador, labores del día a día. Acá están todos los disponibles, vamos a mencionar los principales. El principio básico de estos lentes EDOF es crear un punto focal continuo, alargado, de lejos y de cerca, que permitan mejorar la profundidad del enfoque. Y el rendimiento visual, principalmente el target aquí, como menciono, es intermedio y cercano. Estos lentes EDOF juegan con tres principios. Vamos a explicarlos uno por uno. El primero de ellos es la aberración esférica. ¿Esto por qué lo entendemos? Teniendo en cuenta de que las aberraciones de bajo orden pues no repercuten tanto en la agudeza visual. Se sabe que, perdón, son las que más repercuten en la agudeza visual. Se sabe que las de alto orden de igual manera pueden degradar la calidad visual en la mayoría de los casos. Entonces, teniendo en cuenta que el valor promedio de la aberración corneal es de más 0,31 en pupilas alrededor de los 6 milímetros, es posible pensar en cambiar o neutralizar esa aberración esférica. Y esto es esto es lo que busca precisamente estos lentes EDOF. Y eso lo hacen es jugando con aberraciones esféricas negativas. Entonces, el beneficio final de corregir esta aberración corneal es lograr un foco de luz que sea más preciso y a su vez mejora esa profundidad de foco. Eso es uno de los mecanismos con los cuales funciona el lente EDOF. El segundo es el efecto pinhole. Se sabe que hay un fenómeno en el cual se logra, bueno, acá lo que se busca es tener una mayor profundidad de foco y se basa en un principio, y es que al aumentar el diámetro de la pupila, se disminuye la profundidad de campo y por consiguiente la profundidad de foco.
Pero al contrario, si lo que hacemos es disminuir la pupila, pues se va a aumentar esa profundidad de foco. Esto por una parte. Otro concepto que hay que tener en cuenta es que la intensidad de luz a la hora, la intensidad de luz que entra, perdón, cerca al centro de la pupila produce una mayor respuesta en los fotorreceptores comparados con la luz que entra cerca al reborde. Es decir, entre más central vaya la luz, pues mayor estímulo de los fotorreceptores hay. Eso es lo que se traduce a lo que acabo de decir. Entonces, si se utiliza pues este efecto pinhole, lo que va a hacer es lograr intensificar los rayos de luz que llegan de manera central. Y estos son otros los mecanismos por los cuales funcionan estos lentes EDOF. Un tercer mecanismo son las aberraciones cromáticas. Recordemos que las aberraciones cromáticas son las distorsiones de color que ocurren cuando la luz se descompone al pasar a través de un lente. Aquí es importante tener otro concepto en cuenta que es el número AVI, que está relacionado con la capacidad de que tiene un material para dispersar la luz precisamente en esos diferentes componentes de luz, es decir, su capacidad de descomponer la luz blanca en los colores espectrales. Entre mayor sea el número AVI, menos dispersión tiene ese lente. Entonces podríamos pensar que buscamos lentes que tengan un número AVI un poco mayor. Entonces, finalmente lo que ocurre acá es que estos lentes EDOF buscan disminuir esa aberración cromática y aquí quiero puntualizar algo, y es que el neutralizar la aberración cromática no nos va a mejorar la distancia, la distancia focal. Lo que nos mejora es la sensibilidad al contraste y la calidad de visión. Entonces, por eso en algunos textos uno puede encontrar que los EDOF realmente lo que hacen son esos dos primeros principios que tuvimos, que son el pinhole y la aberración esférica, pero que adicionalmente en algunos se puede encontrar esta aberración cromática. Como información, la Sí, aberración doctora. cromática, Carlos, de el ojo humano es de 45. Entonces, una aberración cromática en un lente intraocular no debería ser inferior a eso. Por eso tú estabas diciendo, lo ideal es que sea lo más alto posible. Y los lentes intraoculares normalmente tienen como entre 30 y 60 de AVI. Y lo ideal es buscar, ¿sí? En cuanto a calidad visual post operatoria, los que tengan el AVI por encima de 45 o al menos 45. ¿Ok? De acuerdo, doctora. Continúo. Listo. Uno de los lentes a mencionar que entra dentro de este grupo de los EDOF es el lente Luxma, que es de la casa Bausch Lomb. Este lente tiene una tecnología combinada que juega con las aberraciones asféricas que mencionamos, pero también tiene una periferia que es asférica y refractiva. Como vemos en la diapositiva, su desempeño es muy bueno comparado pues con lentes monofocales, tiene una muy buena visión intermedia y cercana. En la curva de desenfoque lo que podemos ver es una agudeza para una agudeza visual de 20-20 proporciona una profundidad de campo de 1.7 dioptrías. Esto se calcula, y cabe la aclaración, con una pupila de 3 milímetros. Se ve entonces cómo este lente ofrece una transición amplia y es una transición suave, de alguna forma entre esa agudeza visual lejana y esa agudeza visual intermedia. Si se comparamos ahí en esta gráfica con el VVT, por ejemplo, vemos que tiene una mejor agudeza visual intermedia, pero sacrifica un poco esa agudeza visual lejana. En este grupo también entra el Symphony, es un lente de una sola pieza, hidrofóbico, es un lente acrílico, tiene una superficie anterior asférica y una superficie posterior acromática difractiva. Y con esta tecnología combinada tenemos un patrón acromático difractivo. Entonces vean que este también coge dos tecnologías, incluyendo pues afectando esa aberración cromática. Esto permite alargar ese punto focal al mismo tiempo de que estamos logrando compensar esas aberraciones cromáticas de la córnea.
En estudios comparativos entre el lente Panoptic y estos EDOF multifocales, pues se evidencia que hay un muy buen desempeño en visión lejana, con un buen desempeño en visión intermedia, pero pues finalmente el Panoptic claramente va a tener un desempeño muy superior en lo que vienen siendo esas visiones cercanas de 24 y 40 centímetros. Sin embargo, pues la casa del Symfony menciona que este ofrece una mejoría de la agudeza visual en comparación con otros lentes EDOF, solamente pues que acá lo estamos comparando es con este panóptico. Tenemos también el Acrisof, el Vivity, que es de la casa Alcom. Es un lente con tecnología mejorada que que utiliza una tecnología, perdón, conocida como Wavefront Shaping. Esta consiste en un lente monofocal de dos superficies. Este tiene una primera elevación que ellos mencionan que es de 1 milímetro y este busca estrechar el frente de onda para crear frentes, lograr esos frentes más continuos, que es lo que vemos en la parte de izquierda de la diapositiva. En la última línea vemos cómo se plantea pues esto sobre este Acrisof Vivity. Eh, Posteriormente hablamos pues de que tenemos esa primera superficie, pero además en el centro tiene un pequeño cambio de curvatura y este pequeño cambio de curvatura cambia ese frente de onda y de esta manera se compacta un poco más la luz disponible y eso se traduce pues en una mayor intensidad de la luz. Eh, ¿Qué nos dice la casa? Nos dice que en comparación con un lente monofocal convencional, pues estos lentes EDO mejoran la visión en distancia cercana e intermedia principalmente. Si comparamos con otros lentes EDO como el Symfony, nos mencionan de que tiene un desempeño muy similar, pero ellos pues, dicen tener una menor repercusión o menor pues efectos fotópticos relacionados con este novedoso diseño que acabamos de describir en comparación con lo que vendría siendo pues ese Symfony. Y la Excelente. razón de eso que estás diciendo es la presencia de anillos, ¿sí? Es decir, en el Symfony tú vas a tener esa superficie que tiene difracción porque va a generar esos anillos, pues, efectos fóticos secundarios o disfotópsicos. En cambio, ¿no? Eh, los lentes EDOF pueden ser o con foco elongado o el que estabas diciendo con el efecto pinhole, foco elongado pues por el X-wave o por cambios en las aberraciones o por la presencia de estos anillitos. Muchos de ellos los tienen. El primero que salió fue el Symphony eh, y realmente comparando en la evolución de los CEDO, estos que no tienen los anillos dan mucha mejor calidad de visión que los que sí los tienen, por todo lo que conocemos. De acuerdo, doctora, O muchas sea, gracias. que sigue. Continuamos entonces con el IC8, es de Aquafocus. Este funciona netamente con el efecto pinhole. Tiene un diámetro de 12,5 milímetros, una superficie óptica de 6 milímetros, una zona periférica anular opaca, que es la que nos da este efecto precisamente, de 3,3 milímetros, y la apertura es de 1,36 milímetros. Entonces, el mecanismo de este lente es bloquear los rayos que están desenfocados, que vienen de manera paracentral, mejorando la entrada de esos rayos paraxiales y dando este efecto EDOF. Eh, la, Vamos a introducir otro concepto que es el mix and match. La enorme mayoría de los lentes que son puramente EDOF ofrecen niveles satisfactorios, como hemos visto, pues en esos visión lejana e intermedia, pero se quedan en la visión cercana. Es por eso que en algunos pacientes, y esto es importante en facorrefractiva, algunos pacientes que quieran visión cercana satisfactoria pueden realizarse estrategias, como mencionábamos, de micromonovisiones con los EDOF. Aquí lo que se apunta es a un target de dejar el paciente entre menos 0,5 y menos una dioptría en el ojo dominante, en el ojo no dominante,
y lentes muy multifocales en el ojo no dominante. O sea, en el ojo dominante se coloca un EDOF y en el lente, en el ojo no dominante, un multifocal. Esto lo que busca es permitirle al paciente una mejor agudeza visual en todas las distancias. Otros lentes que están presentes actualmente en el mercado son los lentes monofocales mejorados o los Enhanced EDOF, también llamados, Enhanced EDOF. Estos lentes cambian la geometría principalmente a nivel central, eh, lo que repercute en la potencia desde el centro hacia la periferia. Él puede ya sea aumentar la potencia central del lente o alargar el enfoque mediante modulaciones del frente de onda. Entonces, estos lentes lo que ofrecen es una progresión suave de la potencia desde la periferia hacia el centro, pero no tienen una línea de demarcación. Entonces, teóricamente pueden ofrecer un rendimiento a diferentes distancias y los efectos fotópticos van a ser mínimos en comparación de un lente que sea monofocal. ¿Y qué se logra? ¿Qué se gana? Visión intermedia. Eso es lo que buscan este tipo de lentes. ¿Cuáles tenemos? El que he visto pues que más se coloca es el Ray-Ban MB, que es un lente monofocal plus de una pieza. Es un lente de acrílico hidrofóbico con una superficie anterior esférica y una zona interior óptica que va a generar una aberración esférica positiva. Además de lo que menciono, tiene una zona central, que es la zona pues característica de este tipo de lentes, que se va reduciendo longitudinalmente para asegurar la agudeza visual y mejorar la sensibilidad al contraste en condiciones mesópicas. Como vemos en la diapositiva, este lente se ha comparado, por ejemplo, con el Technics Enhance, que es de su propio grupo. Y vemos cómo comparten una excelente agudeza visual lejana, pero la curva termina siendo más lineal para el Ray-Ban, permitiendo unos mejores resultados o un mejor desempeño en las visiones cercanas e intermedias respecto pues a este Technics. Y justamente hablando de este lente, que es de Johnson Johnson, este ofrece una progresión continua y suave desde el poder, desde la periferia hasta el centro. Tampoco tiene líneas de demarcación, que recordemos son como lo que menciona de beneficio este tipo de lentes. Eh, Esto disminuye igualmente los efectos fotópticos comparados con otros lentes monofocales, agregando una mejor visión intermedia que al menos para este lente la calculan a los 66 centímetros. Esto lo logra corrigiendo esas aberraciones corneales tal y como hemos mencionado. Ahora pasaremos a hablar de los lentes multifocales. Estos lentes, como su nombre lo dice, pues tienen más de un punto focal. En color verde subrayé los beneficios principales, que es una mayor independencia de gafas, y en color rojo están subrayados pues aquellas características que le otorgan características negativas pues de este tipo de lentes, que son la disminución de la sensibilidad al contraste, el grade y los halos. Es importante mencionar que todas estas sintomatologías se ven aumentadas en condiciones escotópicas o condiciones mesópicas. Aprovecho para mostrarles entonces lo que viene siendo un lente refractivo en el cual se genera, como podemos ver, hay mucha distorsión visual, hay muchos, y eso se traduce pues en halos y glare. En un lente difractivo, este divide la luz y también hay fenómenos pues de disfotópticos y pérdida de sensibilidad al contraste. Pero pues como vemos en este trazado de rayos, se presentan de diferente manera. Los lentes multifocales se pueden clasificar de refractivos o difractivos. Los refractivos a su vez pueden ser zonales o esféricos y los bifocales y los difractivos, perdón, pueden ser bifocales o trifocales. Tenemos unos lentes híbridos que combinan rasgos difractivos y refractivos a su vez.
Las desventajas, pues las que le mencionamos previamente, son lentes que dependen mucho del diámetro de pupila, precisamente por esos anillos que ellos tienen, y que tienen estos rasgos de pérdida de contraste y glare. Las lentes multifocales refractivos zonales son lentes que cuentan con una zona óptica con anillos de potencia refractiva de lejos y anillos con potencia refractiva de cerca. Y estos anillos se van alternando, es decir, tienen diferentes zonas que refractan la luz. El poder óptico de estos lentes es muy dependiente de la curvatura de superficie, tiene regiones con diferentes curvaturas y esto le va a permitir a este lente lograr diferentes niveles de poder. ¿Qué menciona como tecnología este lente? De que tiene transiciones mezcladas, y esto hace pues de que traten de ser estos saltos de imagen, traten de ser un poco más suaves. El segundo tipo de lente multifocal refractivo son los asféricos. Ellos logran su efecto aumentando la esfericidad negativa. Lo hacen en la superficie anterior o posterior del lente. Finalmente, buscan una mayor aberración esférica negativa y mejorando pues y pues esto afecta y termina en el mecanismo que ya varias veces hemos explicado cuando se juega con esta asfericidad. Los lentes difractivos utilizan este mecanismo de difracción, aprovechan la naturaleza ondulatoria de la luz para retrasar de manera selectiva y cambiar a su vez el camino de estos rayos de luz. Eh, Esto finalmente altera, como menciono, pues la intensidad y la dirección. Tiene unas zonas anulares concéntricas en la superficie anterior y posterior del ojo, generan una imagen asimétrica que se conoce como diffractive kinetophore, como se ve en la imagen. Y el espacio entre una zona y la otra nuevamente pues se intenta hacer de manera progresiva para disminuir esos halos o esos glares. Dentro trifocales vamos a nombrar algunos. El primero es el Ray 1 de Reiner. Este tiene una óptica asférica sin aberraciones que mejora la agudeza visual en diferentes condiciones de luz. Presenta una óptica de 3 focos y tiene una adición para cerca de 3,50 y para visión intermedia de 1,75. Al final al final de esta diapositiva, en la parte derecha inferior, tenemos la curva de desenfoque de este lente, de este Ray 1, y se compara con un lente de la misma casa que es el Sulcoflex. Vemos entonces una reducción de la agudeza visual, pues principalmente pues en ese foco intermedio, pero la caída termina siendo suave a lo largo de toda esa curva. Un lente que también se menciona es el Liberty. Este Liberty 7 porque tiene 7 anillos. Estos 7 anillos juegan en papel difractivo, logran una menor dispersión de la luz al ser una menor cantidad de anillo que los otros lentes multifocales, y eso se traduce en menor pérdida de contraste y menor disfotopsia. Es un lente que es muy dependiente de la pupila. Cuando uno lee el folleto de este lente, pues ellos incluso son claros y hay una parte en donde está con negrilla, que son lentes pues que dependen mucho de esta característica. Y vemos cómo ellos comparan este Liberty con otros lentes como el Fine Vision. Y ellos logran en este estudio pues demostrar de que hay una mejor sensibilidad al contraste en las diferentes condiciones de luz. Un lente muy conocido es el Panoptic. Este lente fue lanzado en 2015, es un lente asférico e hidrofóbico, tiene una zona difractiva de 4,7 milímetros y adiciones de más 2,17 y más 3,25. Está clasificado como cuadrifocal, emplea una tecnología Enlighten que distribuye el punto focal en 120 centímetros alrededor de distancia para un rendimiento amplificado. En la gráfica podemos ver este lente cómo se compara con otros como el Fine Vision o el Symphony. Ambos
Estos lentes que se ven se comportan muy similar en la agudeza visual intermedia, en la agudeza visual cercana. No obstante, como vemos, este Panoptic pues supera por mucho a los otros lentes en su rendimiento de agudeza visual cercana, pues en comparación con un lente trifocal tradicional. Los lentes tóricos son lentes diseñados para la corrección del astigmatismo. Actualmente pues se pueden corregir poderes desde uno hasta 4, perdón. Estos lentes el lente tórico se puede tallar en diferentes presentaciones, en lentes multifocales o en lentes EDOF, y tienen como un pero o algo para tener en cuenta, que es la necesidad de lograr alinear bien este lente en el momento del acto quirúrgico, porque se ha visto que los movimientos o la rotación de este lente, pues claramente va a disminuir el efecto del lente. Entonces, por cada 10 grados que se esté rotado este lente, se reduce un tercio el efecto de corrección. Si ya tenemos una rotación de más de 30 grados o justamente de 30 grados, perdón, estaríamos pensando de que ya el lente desde el punto de vista astigmático es neutral y no me está generando ninguna corrección. Pero aparte de eso, si el lente queda más de 30 grados, ya lo que estamos haciendo es aumentar o modificando pues ese error refractivo cilíndrico. La FDA, y esto es tomado del libro de la Academia Americana de Oftalmología, ellos ahí mencionan que la FDA pues tiene una base de datos y unos estudios en los cuales identificaron que del 76 al 97% de las veces estos lentes quedan dentro de los 10 grados que se han planeado previo a la cirugía. ¿Qué lentes podemos encontrar? En cuanto a los monofocales, tenemos el Acrisof, tenemos el Tecnis, el Acer Toric y el Star Toric. Dentro de los multifocales tenemos el Symphony, tenemos el Acrisof EQ Restore, tenemos el Panoptic trifocal y el Vivity, que también vienen en sus versiones tóricas. Y tenemos también el Envista Toric y el TrueLink Toric, que son, este último es de la causa, estos últimos son de la casa Bausch Lomb. Finalmente, el telos de esta presentación viene siendo mirar qué tanto o lograr pues que un paciente se libere de las gafas, y es por eso que para finalizar traigo este metaanálisis del año 2023 que se publicó en junio y del Journal de la Academia Americana de Oftalmología. Este estudio mostró que en cuanto a independencia de gafas, lograron aislar 7 estudios y ellos encuentran que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes que tienen o a favor pues, de los lentes intraoculares trifocales. Los pacientes que tenían lentes EDOF necesitaban con mayor frecuencia el uso de gafas para trabajo cercano, y esto lo vemos un 48% de pacientes versus un 12% para aquellos trifocales. Y finalmente, el dato más relevante es la independencia total de estas gafas. Eh, ellos identificaron que los pacientes que tenían EDOF, el 87%, el 88% volvió a necesitar gafas, pero para los lentes trifocales el 57%. Entonces lo que se ve finalmente es que, y lo que hemos mencionado a lo largo de la charla, lo que se dice en general, y esto lo comprueba, es que los pacientes con lentes multifocales, pues terminan con una mayor independencia de gafas mayor independencia de gafas, teniendo en cuenta que logran corregir esa visión cercana respecto a los pacientes con lentes EDOF. Conclusiones: la cirugía facorrefractiva es una cirugía para casos muy selectivos, tienen que tenerse en cuenta todos los factores que mencionamos. Es una muy buena alternativa para pacientes presbitas que no quieran utilizar gafas nuevamente. Nos permite corregir errores refractivos manteniendo la estereopsis y conservando la córnea. Esto
Se menciona porque es posible más adelante incluso terminar de corregir esos defectos visuales refractivos con modificaciones de la estructura corneal. Y mediante el uso de un lente, pues esa córnea queda intacta. Eh, el, las cosas que hay que tener en cuenta también es la disfotopsia que puede provocar estos lentes. Y finalmente, pues es una cirugía de muchos detalles, mirar detalles en los exámenes que mencionamos y que menciona el SICAR, en las tomografías, ver que no haya nada de afectaciones maculares, estar muy pendiente de las aberrometrías, que todo esto pues va a terminar afectando el desenlace visual de este paciente. Esto es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos Andrés. Has hecho una maravillosa presentación, muy estructurada. Has desarrollado el tema, primero definiendo el problema, en este caso facorrefractiva, y nos has expuesto las posibles complicaciones, los riesgos de DR basado en evidencia y las posibilidades de corrección con los diferentes lentes intraoculares. Excelente. Simplemente, eh, el propósito de tocar este tema es que la cirugía facorrefractiva no se debe considerar como una tendencia presente, porque vemos cada día más en la consulta eh, la, no sé, el anhelo de los pacientes de liberarse definitivamente entre comillas, de sus gafas, ¿sí? Y muchas veces cuando uno no hace un análisis detallado del paciente, de sus riesgos, pues puede tener incluso el efecto contrario de alterar la calidad de vida de ellos después de una intervención. Eh, quiero Mer- abrir aquí si hay algún comentario de otro de los docentes. Sí, Merceditas, quiero hacer un par de comentarios. Adelante, Primero, Diego. felicitar a Carlos por la presentación. De verdad cumplió las expectativas de una buena presentación, muy bien revisado, manejado y expuesto. Segundo, hay algunas palabras que se deben evitar a toda costa en un consultorio. Tú en algún momento hablaste del paciente totalmente independiente. Todo lo que sea perfecto, que la gente llega buscando eso, ¿no? Y es lo que todos anhelamos. Visión perfecta, independencia total, garantía de la cirugía. Esas son palabras prohibidas en un consultorio. Y es muy importante y aún a pesar de la experiencia, se le escapan esos pacientes que no van a quedar conformes con nada. Entonces, aterrizar la expectativa del paciente. De entrada hay que decirle a los pacientes, estoy hablando de pacientes de catarata, de entrada hay que decirle a los pacientes que no todos los ojos son candidatos a lentes multifocales, porque ellos llegan con la referencia de que fulanito está feliz y el otro está feliz, y entonces ¿yo qué? O sea, vamos a ver si se puede. Porque tengo una experiencia muy reciente. Tengo una paciente que después de una catarata que veía 20/100 con corrección, me quedó ciega con 20/25 y J3. Y según ella está ciega. Entonces, hay situaciones que son difíciles de manejar con los pacientes. Y si uno detecta un paciente de esos difíciles, tiene que ser muy claro, todo firmado. Y el éxito de la cirugía no es solamente la visión del paciente, sino la expectativa que tenía él si se cumplió. Siempre tengamos en cuenta que cuando ofrecemos un servicio, esto termina siendo una negociación. ¿Usted qué espera? ¿Yo qué le puedo ofrecer? Y si estamos de acuerdo en lo que se puede obtener con ese servicio, va a ser una negociación buena. Si no, mejor evitar ese paciente. Y con respecto a los criterios de facorrefractiva, que es un tema muy delicado, muy controversial, importantísimo tener en cuenta, fíjense, todas las cantidades de complicaciones. Y tenemos colegas que están en este momento viviendo cosas difíciles por cuenta de facos refractivas que hicieron hace 3, 4, 5 años, pacientes jóvenes con desprendimientos de retina, con problemas serios, porque eso a veces no se le advierte al paciente, de que existe riesgo de que se desprenda la retina en los siguientes años. Y cuando un paciente joven viene
Joven me refiero, no un joven como ustedes, sino la doctora María Mercedes y yo, sobre Serás todo, tú. sobre todo de 50 para abajo, viene con expectativas muy grandes. Y cuando usted al paciente le dice, sí, señor, le puede ir muy bien visualmente con la cirugía, pero el riesgo de que se desprenda la retina en los siguientes 5 años es del 60%, con eso se frena el paciente. Y tenemos otras alternativas que implican menos riesgo. Entonces, digamos que esto es de evaluar cada paso del círculo de atención. Yo necesito no solo un paciente motivado, sino un paciente que entienda una buena explicación, unos buenos exámenes, una buena selección del lente, una cirugía muy bien hecha, una muy buena relación entre paciente y médico, y eso nos cierra el círculo de atención en muy buenas condiciones. Felicitaciones de nuevo, Carlos. Muchas gracias, doctor. Bueno, Excelente. ¿Algún otro comentario? yo, pues ya todo fue como dicho. Igualmente felicitar a Carlos por la presentación. Eh, Totalmente de acuerdo con todo lo que se ha hecho. Y no, que quería comentar que, y eso se lo había contado yo a Carlos, que tuve la oportunidad, no sé si ustedes también, de asistir a un webinar en épocas de pandemia, donde se reunieron todos los oftalmólogos que por alguna razón ya se han operado de catarata y que se han puesto lente multifocal. Entre esos estaba el doctor Scaf, lástima que no nos pudo acompañar. Entonces hubiera sido interesante que nos contara su experiencia. Y habían colegas de todas partes, de España, de México, de toda Latinoamérica, donde cada uno contaba su experiencia de cómo le había ido con su lente intraocular y que ellos mismos, siendo oftalmólogos y con su experiencia de ser cirujanos de segmento anterior, habían decidido ese lente y por qué. Y, y fue interesantísimo porque cada uno escogió un lente diferente, ¿sí? Sí recuerdo que el doctor Scapps escogió, él se puso Panoptis en ambos ojos. Y el resto, algunos se han puesto lentes Vivity, otros de comerciales que se manejan en Europa, que nosotros de pronto no tenemos acá. Entonces fue muy interesante. ¿Y a qué va eso? A que no hay un lente perfecto, o sea, no hay un lente, el lente ideal, como lo hemos dicho en otras reuniones, es el que mejor se acomode al paciente y no necesariamente tiene que ser un multifocal. Ese era como el comentario que quería hacer. Excelente apreciación. Entonces, muchas gracias de nuevo, Carlos. Voy a anunciar los dos temas siguientes. La próxima semana, septiembre 13, la doctora Valentina Rizzo expondrá el tema de impacto del embarazo en la salud de la superficie ocular y los cambios refractivos que se dan en este momento. Y septiembre 20, el doctor Pedro Navarro nos va a dar una charla como invitado especial de oftalmología basada en evidencia. A todos, muchísimas gracias por su atención, por su participación. A ti, Carlos, gracias por una maravillosa charla. Motivar a los residentes a que, por favor, nos busquen en todo lo que necesiten. Estamos pues dispuestos a apoyarlos. Y pues maravilloso resultado de todo este esfuerzo, Carlos. Una presentación excelente. Que tengan un feliz resto de día y de semana y nos Gracias, encontramos, doctor. si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Luego.